El 24 de marzo se conmemora, y es de público conocimiento, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para recordar a las víctimas de la última dictadura militar. Decía especial como la Semana de la Mujer, porque en la Semana de la Mujer hemos charlado con protagonistas sobre el tema, ¿no? Especial para ADN Deportivo. Claro está, bueno, Ujú. aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar sobre deporte y derechos humanos, porque creemos que el deporte va más allá de la práctica deportiva y para ello lo tenemos del otro lado a el periodista también, bueno, escritor, vamos a hablar de todo un poco con él, con Gustavo Vega, es un colega, y lo tenemos aquí para charlar por lo menos unos minutos sobre el tema. Gustavo, es un placer enorme tenerte aquí, gracias por estos minutos, mi nombre es Nacho Genovar, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo te va? ¿Sabes Bien, qué? también. No, ¿Qué tal, Gustavo? Te escuchamos un poquitito bajo. Ahora, Ahora ahora sí. perfecto. bueno, lo que pasa es que los drivers del audio a veces se me modifican y tengo que volver a ponerlo. Bueno, esta Es la cuestión del nueva negocio. normalidad, Gustavo. Es la nueva normalidad. Me Tranquilo. escuchás, te escucho, sale bien, se traba la imagen. Ya estamos acostumbrados. No, aparte tengo que dar clase en un rato y con este tema voy a ver cómo me manejo, si le subo el audio. Pero Se, los escucho atentamente. se escucha espectacular. Gustavo, imagino que es una semana muy particular para vos, ¿no? Sí, sí, siempre marzo y la semana del 24 en particular, que esta vez cae la fecha del 24 el miércoles, es un mes de muchas actividades, de reflexiones en voz alta, de participaciones en distintos eventos. Ya he tenido algunos y tengo varios esta semana, y lo que sigue de la otra. eh, es más, tengo que viajar por ellos y bueno, creo que es un deber de alguna manera militante, y en eso sí me identifico con la palabra, más allá de que algunos la usaron para desprestigiar y menospreciar al periodismo poniéndole el rótulo de militante, pero bueno, yo no puedo escindirme de lo que soy, y a lo largo de mi vida he sido militante político, sindical, eh, y bueno, como decían los abuelos, a mucha honra. Así que digo que es una obligación incluso que deviene de una cuestión de compromiso, de situación personal, también si se quiere, estoy atravesado por una desaparición en mi familia, entonces, bueno, eh, no cabe otra que cuando hay actividad de este tipo, incluso en el marco de una pandemia, donde uno se arriesga a veces a establecer contacto con la gente, establecer una relación cercana en un determinado evento, y por más que respete los protocolos, es que se corre un riesgo igual. Ahora, aún así, yo creo que es un deber estar, y lo digo como persona de riesgo por edad, por ser docente y porque los periodistas somos personal esencial en el marco de la pandemia desde el primer día de la cuarentena. Entonces estamos más expuestos. Yo durante todo 2020 salí por la búsqueda de mis hijos o por las razones que fueran laborales, estuve expuesto como estamos todos ahora. Así que el 24 y esta semana en particular tiene mucho de reflexión sobre todo, y de repensar algunas cosas, seguir investigando historias, completarlas, que no es otra cosa que el trabajo de un periodista, que en mi caso me dediqué bastante al tema de la memoria histórica, sobre todo de los 70, de las consecuencias de la dictadura genocida. Gustavo, yo soy periodista deportivo, bueno, aquí los que integramos ADN también, la mayoría, y en lo particular siempre fui criticado por querer hablar del deporte desde todas las aristas que tiene el deporte, ¿no? Sobre todo con la política, y siempre he recibido la misma respuesta. Sos periodista deportivo, no hables de política, habla del deporte y se terminó. Y siempre aquí, desde que comenzamos este ciclo, intentamos encontrarle la relación al deporte con la política y con los demás aspectos que tiene, ¿no? El entramado que hay detrás. Yo te lo pregunto a vos porque he visto el título de tu libro, seguramente después lo pueda leer, que se escribió en 2006, Deporte, Desaparecidos y Dictadura. Te quiero preguntar si está íntimamente relacionado la política y el deporte y todas las aristas que seguramente se te ocurrirán, pero ya me imagino que con el título del libro me lo vas a responder.
Sí, sí, mira, si se pueden mostrar Sí, sí. los libros. Sí, sí. Mira, este que ves acá es el Deportes libro. desaparecido y dictadura, se llama. Bueno, o sea, ya el título te lo dice todo. Y este es uno donde yo participé, soy un autor más entre 10, que es una compilación de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, que acaba de salir. Sí. Deporte y sociedad civil en tiempos de dictadura, Gustavo. Bueno, estos son los temas que Bueno, a con mí Rodrigo Dascal también, sí, que le hemos él es el presentado. compilador. Sí, él me convocó para hacerlo. Entonces, para hacer el capítulo que me correspondió a mí. Entonces yo digo, primero sería bueno saber, Nacho, quiénes son los que te decían eso, porque la verdad que no entienden ni medio. Segundo, y si fueron en algún momento docentes, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires y la de La Plata, mucho peor. Entonces, es obvio que la gente confunde aquello de la relación entre el deporte en tanto juego, que se norma por una serie de reglas, sea el fútbol, el rugby, el tenis o el básquetbol, y eso es como que enseguida cuando se habla de un tema que está en los márgenes del deporte, es como que vinculan una cosa con la otra cuando no estamos hablando de eso, de que, a ver, un político va a modificar el reglamento de un deporte, aunque puede haber habido algún caso, o un personaje que es funcionario en ejercicio del cargo, se va a meter adentro de una cancha a patear una pelota. No sé qué imaginan los que piensan eso. El deporte en su complejidad dejó, y acá siempre hay una frase, viste, que viene a cuento del fútbol, que es el deporte masivo por excelencia en el mundo, y en la Argentina en particular. Aquello de el deporte el fútbol es un gran deporte para hacer un negocio que juega con la expresión contraria. El fútbol es un gran negocio para hacer un deporte. ¿Qué es de las dos cosas? ¿Un gran negocio para hacer un deporte o un gran deporte para hacer un negocio? Yo creo que es un gran deporte, pero que se ha convertido en un negocio, y que lo han convertido en un negocio los que, como en toda actividad humana, lucran en torno a algo que es rentable, y el fútbol y el deporte en general es rentable. De hecho, que hoy la mayor cantidad de audiencias tengan que ver muchas veces con el deporte, que el deporte de alguna manera nos condicione la agenda que tenemos semana a semana. O sea, estamos preocupados por saber cuándo juega nuestro equipo, y encima con el deporte en la Argentina, que es bastante desorganizado, si hay un déficit que tiene, y el fútbol en particular, es la desorganización absoluta, estamos de alguna manera condicionados e interesados en saber cuándo juega nuestro club, y eso nos va condicionando la vida, porque uno va adecuando a partir de la pasión que nos despierta un determinado deporte, cuándo va a haber un partido por la tele, por streaming o en vivo, cuando se podía. Entonces, yo creo que la relación entre el deporte y la política tiene más que ver con la estructura que lo contiene y que muchas veces determina cosas que son decisivas. Por ejemplo, ¿dónde se juega un mundial de fútbol? ¿Dónde se juega un mundial de fútbol? Es una elección que se da en el marco de la FIFA, entidad corrupta si la hubo y si la hay, y donde se decide en base, y se comprobó, algunas coimas o pagos en dinero o en especies para determinar el voto a favor de un país y en contra de otro. Por algo, en las elecciones de sede para un mundial han asistido en determinado momento desde Bill Clinton era el presidente de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se jugaba la sede y la perdió a manos de Qatar, a Nelson Mandela cuando tuvo que decidirse la elección del mundial en Sudáfrica. Entonces, si eso no tiene que ver de la relación con la política y el deporte, ¿qué es, en todo caso, que me expliquen los que piensan que no es así? No quiero hacerla Gustavo, larga, porque podríamos estar hablando 2 horas del tema. pero está muy bueno. Aprovecho para saludarte. Soy Ariel Achita Ludueña. Un placer enorme que estés aquí con Sí, nosotros. te había saludado, por eso me escuchaste. No, no hay problema, no hay problema. El tema del audio, viste, tiene esas cosas. Pero Sí. hablando de lo que decías recién, el FIFA Gate fue como, digamos, la expresión más burda de todo esto que explicas. Cómo expuso toda esta cuestión de cómo se compraban intenciones, cómo se compraban votos.
y también convengamos que surgió a partir de una frustración de Estados Unidos de poder participar en lo que tenía que ver con la organización, de Inglaterra también en querer ser sede de un mundial, de frustrar su chance y cómo no solamente exhibe cómo se compran voluntades, sino cómo también del otro lado, el que queda fuera del negocio, cómo hace lo imposible por mostrar lo que es justamente la parte del negocio de fútbol. Mira, a ver, separemos, yo no me quiero ir del tema de la relación en tanto deporte y política y vincularlo a esta semana, a la cuestión de la relación de la dictadura genocida con el Mundial 78, con la Guerra de Malvinas, pero respondiéndote a la pregunta de la FIFA, en el caso de la designación de los mundiales y de las consecuencias del escándalo de la FIFA del 2015, de mayo del 2015, creo que ahí se llegó a un estadio superior incluso de la relación de política y deporte, sino que fue de geopolítica y deporte el tema, porque cuando ocurrió el escándalo de la FIFA se entrometieron a opinar o a tratar de influir, llevando agua para su molino, estadistas del mundo que aún siguen gobernando y que se pronunciaron sobre el escándalo de la FIFA para desplazar a Blatter y poner a alguien que le fuera más afín o para apoyar a Blatter. Y estoy hablando de Angela Merkel, la primera ministra alemana, de Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, de los propios políticos en Estados Unidos. En ese momento estaba Obama en la presidencia. Y así ha pasado sucesivamente en ocasión de otros eventos, ni que hablar de los Juegos Olímpicos también. Pero bueno, si nos vamos al tema de esta semana, el 24 de marzo, la dictadura cívico-militar y todo lo que influyó, hay dos hechos determinantes para la vida de los argentinos, para esa tragedia que se vivió hace 45 años. Ahora en 48 horas vamos a cumplir el aniversario, que fueron las desapariciones sistemáticas, el plan genocida llevado adelante por el terrorismo de Estado y las consecuencias del conflicto de Malvinas. Dos tragedias que en un caso llevaron a la desaparición de 30.000 argentinos y en el caso de la Guerra de Malvinas a la muerte de muchos chicos, jóvenes que estaban recién alumbrando la vida porque fueron enviados sin siquiera lo más elemental, lo más mínimo a combatir. Y pueden dar fe de eso algunos incluso deportistas que estuvieron allá, que son futbolistas o fueron futbolistas. Desde Omar de Felipe, técnico de fútbol, que dirige Atlético Tucumán, pasando por, creo que es Luis, el nombre de pilas, si no me equivoco, Escobedo, un exjugador de los Andes, que también llegó a la primera división, bueno, y hubo otros casos. Entonces, creo que es indisoluble y no se puede separar la política del deporte, porque existe también, y una cosa fundamental, la política deportiva. La política deportiva que llevan adelante los estados. Sin política deportiva, los que no tienen condiciones ni acceso a determinada cantidad de bienes no podrían practicar algo que es un derecho humano. No nos olvidemos que el deporte es un derecho humano y por lo tanto debe estar normado por los estados, que hasta ahora no se ha descubierto algo que venga a contrarrestar de manera más o menos eficiente la fuerza del librecambismo y del mercado. O sea, si no existe un Estado presente, un Estado que se compromete con las mayorías, sobre todo con los que no tienen acceso a muchas cosas, difícilmente se pueda practicar deporte. El deporte sería lo último que se practique, ¿no? Porque primero hay que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Sí. A ver, linkeado con, porque justamente era la otra parte de la pregunta, ya yéndonos a lo que tiene que ver con lo que pasó en esta semana, es cómo fue utilizado quizás como instrumento de propaganda por quienes estaban a cargo del gobierno en aquellos momentos, en la década del 70. ¿En cuánto influyó poder utilizar como propaganda una competición tan importante como es, por ejemplo, organizar un mundial de fútbol en tu propio territorio? ¿Cuántas cosas tapó? ¿En qué crees que justamente fue utilizado? A lo largo de la historia, y no solo en la Argentina, de la dictadura del 76 al 83, está comprobado que distintos regímenes políticos se valieron del deporte para ocultar o intentar hacerlo. En definitiva, no lo consiguieron. Desde un genocidio hasta
el robo del erario público, de los fondos que necesita cualquier Estado para llevar adelante políticas activas de lo social, educativo. Bueno, o sea, hay ejemplos de sobra en la historia, desde los Juegos Olímpicos del año 1936 en la Alemania de Hitler, que se organizaron en Berlín y tuvieron como escenario ese nazismo incipiente que después iba a cometer el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, digamos, en un sentido malo, generalmente son los ejemplos, pero también quiero intercalar alguno que sirvió desde el punto de vista de cómo se involucró el Estado para conseguir, aunque fuere una fugaz armonía entre dos razas antagónicas, en los términos que se conocía aquella Sudáfrica de los años 60, 70, 80 y hasta los 90, que fue el Mundial de Rugby de Sudáfrica, donde Nelson Mandela, ya como presidente, consiguió de alguna forma unir detrás de una causa deportiva a dos pueblos, unos en condición de oprimidos, que eran los negros, y los blancos en condición de opresores, porque tenían un régimen racista que discriminaba a partir del color de la piel y establecía que había escuelas para blancos y escuelas para negros, transporte para blancos, transporte para negros, deporte para blancos, deporte para negros. Bueno, ahí en el buen sentido, de alguna manera el deporte activó un mecanismo de integración. Después, obviamente, si hoy vamos a la Sudáfrica actual, tal vez el problema ya no existe en términos jurídicos de la constitución del Estado, no hay un régimen que tiene reglas para discriminar a los negros, ya no, pero por ahí sigue el racismo a escala de la sociedad, ¿se entiende? Más allá de que, bueno, los blancos son minoría. Ese es un ejemplo en el sentido, tal vez el único, uno de los pocos que yo estudié con detenimiento que sirve para hablar de la integración. Después, es obvio que la mayoría de los casos han sido el reverso de esa moneda, y tenemos la dictadura no solo de Hitler, sino de Mussolini, el caso de la dictadura en Argentina, de la dictadura de Pinochet en Chile y cómo se valió el deporte, la dictadura brasileña también durante el Mundial de 1970, aquel que ganó el famoso equipo que para muchos fue el mejor o el más grande de los campeones de toda la historia del fútbol mundial, Brasil de 1970. En México, claro. O sea, hay ejemplos de sobra, hay que estudiarlos, hay que, bueno, apelar a los estudiosos incluso del ámbito académico, que por ahí tienen otras herramientas para hacerlo desde el punto de vista del estudio, y bueno, siempre va a haber un ejemplo de esa relación entre deporte y política presente. Gustavo, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás muy ocupado, que la agenda es cargada además en esta semana. Gracias nuevamente por tomarte unos minutos y hacerte un lugar para poder charlar con nosotros. Siempre es muy gratificante poder hablar sobre este tema, recordarlo, no olvidarlo y tener memoria y siempre viva. Sí, éxito para todo lo que viene. Bueno, yo te agradezco, Nacho, Ariel, cuenten conmigo si en otro momento con más tiempo quieren conversar de estos temas o de otros. Sí, es una semana muy convocante, de muchos actos. Yo tengo un par de actividades en La Pampa, en Santa Rosa y en General Pico el 24 y el 25. Tengo una actividad el sábado que viene sobre un libro que prologué. No es deportiva la cosa, pero bueno, es un tema que tiene que ver con la violación a los derechos humanos. Y bueno, y tengo otras actividades. Hay incluso una actividad el 25 también por el libro que les mostré recién, Sociedad Civil en Tiempo de Dictadura, el libro que está Rodrigo Dascal. Así que por suerte me convocan por un tema que me interesa y me moviliza, así que les agradezco, y es bueno y gratificante que ustedes, que son periodistas jóvenes, se ocupen de estos temas y los compartan con su audiencia.